La segunda lectura en el Nuevo Testamento la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 16 y versículos del 19 al 31. Capítulo 16, versículos del 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo: Si no hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Jesús era un verdadero artesano de las parábolas. Contaba parábolas que, más que ser cuentos con moraleja, que lo son, que es la manera que resumimos, ¿no? Una parábola es un cuento con moraleja o algo así, pero es algo más, ¿no? Eran y son algo más y seguirán siendo algo más. Yo me repito mucho, creo que lo dije el domingo pasado o el anterior. Son espejos, son auténticos espejos donde mirarnos y vernos reflejados. Y por supuesto, cuando te ves reflejado, luego producir un cambio en ti. Jesús siempre quiere conducirnos y desafiarnos. Desde la experiencia de Dios, esa experiencia en la que nosotros ya sabemos, nos entendemos a nosotros mismos como hijas e hijos de Dios, nos lleva a tener unos cambios, que nos permitan dar fruto de estar en consonancia con un gran cambio, un gran acontecimiento que es el reinado de Dios que va irrumpiendo. Y nos deja normalmente, cuando leemos parábolas de este tipo, con preguntas como ¿cómo estoy viviendo yo? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿A qué señores estoy sirviendo? ¿O desde qué parámetros me muevo ante tantos perfiles ideológicos? En fin, preguntas pueden salir muchísimas. Y esta parábola preciosa del rico y Lázaro, que según dicen algunos pudo ser reformulada a partir de otro cuentecillo que se conocía en Oriente, que un cuentecillo egipcio, tiene similitudes, pero tampoco tenía tantas. O sea, ahí los eruditos discrepan, si sí o si no. A mí no me lo parece tanto. La he llegado a conocer y no me parece tanto. Pero bueno, esta parábola a veces se usa incluso para lo que no es. Muchos se quedan como en el aspecto secundario de la parábola. Normalmente cuando lo predico lo suelo decir. Y dado que la parábola
nos habla del seno de Abraham, donde irá el pobre Lázaro a morir, al morir quiero decir, y luego utiliza una mención que nosotros hemos leído aquí en esta versión que dice infierno, pero la versión del Nuevo Testamento dice el Hades, que es ese concepto de la mitología griega del inframundo, para hablar del destino de ese rico egoísta. El rico Epulón, se le conoce muchas veces, ¿no? Epulón, pero Epulón no es un nombre. Epulón se le puso ese nombre en la tradición, pero Epulón es un adjetivo. Es la palabra que se usa para definir a la persona que es eso, un vividor, uno que está siempre banqueteando, haciendo banquetes, viviendo a cuerpo de rey. Y claro, como Jesús utiliza esta ilustración, pues podemos perdernos aquí, como hace mucha gente, a tratar de hacer como una especie de mapa del infierno, o mapa del cielo-infierno, y estos están más para arriba, el otro está más para allá, el otro... No es para eso, no está para eso la parábola. Esos son detalles que escenifican la parábola. Y como dicen los teólogos, teología parabólica non es argumentativa, es decir, que no estires el chicle más de la cuenta. Que lo que tenemos aquí es una parábola con la insistente enseñanza que tenemos presente continuamente, de principio a fin, en el Evangelio de Lucas. El problema de la codicia, el problema del dinero, la riqueza, el amor el no tener dos señores, y el problema de la indiferencia, cuando alguien está sufriendo y tú no... Esta parábola retrata, por desgracia, el desequilibrio que siempre nos va a rodear y con el que no podemos estar de acuerdo ni decir amén. ¿Las cosas son así? Bueno, pues amén. No, somos cristianos, somos inconformistas ante la realidad del sufrimiento de la gente. No. Cuidado entonces con ciertas mutaciones que existen de un evangelio rendido al dios Mamón, al dios del dinero, el dios de la comodidad, el dios de la desigualdad, pues todo eso va tirando del hilo y lleva un montón de la desigualdad, el dios que favorece la injusticia y la opresión, el dios de la indiferencia de quien está sufriendo. Voy a utilizar la palabra religión. La religión cristiana, católica, evangélica, ortodoxa, tiene un pedazo de peligro aquí, porque como tú te rindas ante ese dios dinero, y si tú entras en ese sistema como iglesia, a lo mejor vas a estar llena de beneficios. Que los beneficios de por sí no son malos, cuando Dios te bendice, pues amén. Pero como tú estés sujeta a otros señores, y estoy hablando de un señor muy concreto, que es el dinero, vas a acabar traicionando el mensaje del reinado de Dios. Y aterrizando nosotros en lo que aquí se describe, hay cosas que no son malas, la comodidad, o darte un capricho, ¿no? O la riqueza, o tener una situación alegre, o el ocio que tú puedas disfrutar, pero siempre que tú veas una situación de comodidad, lujo, riquezas desbordante, de mega ocio y todo eso, mientras que estés viendo a la vera, al lado de todo eso, sufrimiento y pobreza, por lo menos acuérdate de esta parábola, que te salte una alarma al menos, ¿no? Y si a menos escala, pero en las situaciones parecidas que podamos estar protagonizando nosotros mismos, evalúa y actúa o piensa, ¿no? Si tú en determinada situación puedes compartir, si en determinada situación puedes dar sin esperar que te vaya a venir de vuelta, No me refiero a prestar, me refiero a dar, ¿no? O si puedes paliar al sufrimiento de una persona o al hambre de otros en determinados momentos. En la parábola vemos cómo ese gran desequilibrio entre ese pedazo de rico y ese pedazo de pobre, ese desequilibrio clama al cielo. Clama al cielo. Jesús describe a un rico, pues, todo rico, vestido de púrpura, que cada día lo pasa haciendo banquetes,
Hoy en día, además, sobre todo, llevo un par de días con esto de lo que ha pasado con lo de, ¿cómo se llama esto? De la Comic Con de Málaga. Se escucha mucho una frase de que cada uno gaste su dinero en lo que quiera. Allá cada cual, ¿no? Sí, vale, que cada uno gaste su dinero en lo que quiera, pero hay una profundidad en las cosas, ¿no? Una profundidad mayor de la realidad y de las realidades de la gente. Y es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros, al menos como creyentes. Y este rico, siempre en fiesta, en abundancia, contrasta con una persona que tiene muy cerca. Muy cerca. Lázaro. Enfermo, con llagas, ¿verdad? Y hambriento, pasando hambre, sufriendo, echado en la misma entrada de la misma casa del rico. Que no son dos mundos distintos, son dos realidades distintas, pero no son dos mundos distintos. Son la misma calle, el mismo portal, la misma puerta. El rico ostentoso sabía de la existencia de esta persona, porque está en la puerta de su casa. Sabía de su necesidad, estaba allí, la tenía delante todos los días. Nosotros muchas veces no tenemos que mirar lejos para ver las necesidades de la gente, aunque está muy bien que lo hagamos, ¿verdad? Y que incluso si queréis colaborar con ONGs para ayuda a determinados lugares del mundo, eso está muy bien, ¿eh? Traer alivio al sufrimiento de otras personas que a lo mejor están muy lejos, bien. Pero también las necesidades están cerca, están muy frescas en lo cotidiano. Y precisamente, aunque lo diga un poco entre comillas, en la puerta de nuestras mismas casas. Hay muchos Lázaros en nuestros barrios. Hay Lázaros en nuestras iglesias. Y hay Lázaros entre nuestros vecinos, ya incluso dentro del mismo portal. Personas con diversas necesidades y diversas carencias. Porque, sí, estamos hablando del tema del dinero, pero oye, trasládalo también a otras partes. Hay carencias afectivas también. Que tienen gente en necesidad y tú puedes estar con ellos también, que tampoco cuesta tanto. Pero aterrizando en este tema en concreto de la riqueza y de lo que duele el bolsillo a veces, que a este hombre no le dolía para nada para despilfarrarlo en banquete, ojo. En el profeta Isaías se nos dice en el versículo 7 del capítulo 58, parte tu pan con el hambriento, cubre al desnudo, no te escondas de tu hermano. ¿Sabéis una cosa de que me llama mucho la atención de este texto? Y lo digo desde el reflejo que me refería antes, el reflejo de podernos ver a nosotros en ese pasaje. Es que el rico no aparece aquí como un asesino, tampoco tenía que ser mala gente. Bueno, mala gente por la actitud sí, pero no era un asesino. No era tampoco una persona que tú diga el relato, era un delincuente que había... No dice que fuera un delincuente. No dice tampoco el texto que hiciera algo ilegal. Aunque bueno, si nos ponemos con la lupa delante de la ley de Moisés, pero ¿me entendéis, no? Su pecado es silencioso. Entra dentro de un marco legal, dentro de lo aceptable, jurídicamente, si queréis decirlo así. Su pecado es que el hombre vive para sí mismo. Pero es un servidor de las riquezas, de ese Dios, de tener las riquezas elevadas a la categoría de Dios y por tanto también a sí mismo, porque la riqueza es para uno, ¿no? Y es al punto de que es insolidario al hambre ajena y al sufrimiento del pobre. Quien sirve a ese Dios dinero no puede servir a nuestro rey, porque es que no encaja una cosa con la otra. Ya que según Mateo 25:40, el rostro de nuestro rey, fíjate que le da la vuelta a todo, según ese pasaje de Mateo 25, el rostro de nuestro rey está en los necesitados, está en los pobres, en los que tienen hambre, en los que tienen sed, en los que tienen necesidad de abrigo. Cambia tu mundo y tu forma de entender las cosas, porque con el Señor las cosas es al revés. Si servimos al Dios dinero,
no estamos sirviendo en el reino de Dios, que es de justicia y es de paz, y por supuesto de la alegría que suscita el Espíritu Santo. Romanos 14. Esta no es una parábola para que se la apliquen solamente los millonarios que lean la parábola. Esta parábola, aunque nosotros no seamos ricos, que me parece que no lo somos, ¿no? Es para aplicárnosla a nosotros mismos. La parábola nos recuerda que quien tiene algo de más y no comparte, se parece más a ese rico que a Lázaro, por supuesto. Juan el Bautista, ¿os acordáis lo que decía, no? El que tenga 2 túnicas, que dé al que no tiene. El que tiene comida, dé al que no tiene. En ese tipo de actos se vive aquí ya en esos detalles el reino de Dios. Que yo entiendo que también es cierto que si hay una necesidad de una persona y tú le das un bocadillo para que coma porque tiene hambre, eso es un acto del reino. Pero sabemos que es un pequeño parche, ¿no? La situación es más grande y si pudiéramos, y que a veces se puede hacer más, mejor, más reino, ¿no? Y otra cosa que me impresiona es que después de la muerte, no sé si os habéis fijado en este detalle, mira que he leído muchas veces y he estudiado esta parábola, pero no me había reparado en el detalle. El rico, aunque está en ese Hades recibiendo tormentos, mientras que Lázaro está en gloria, ya se han cambiado los papeles. Ahora uno está muy mal y el otro está muy bien, al revés, ¿no? Pues el rico sigue sin ver a Lázaro con dignidad, sigue con cómo veía las cosas. El rico le pide a Abraham, el gran patriarca de los tiempos antiguos y el padre de la fe, le pide, a ver si me pueden mandar a Lázaro, ¿no? Como si fuera un criado, claro, como es pobre, aunque las cosas han cambiado, pero en su cabeza todavía no sigue todo. A ver si me pueden mandar al pobre para que con su dedo mojado en agua pueda al menos refrescarme un poquito, que aquí lo estoy pasando muy mal. En su mentalidad de rico lo tiene como un subordinado, como un criado, como una persona a la que puede tener sometida porque sigue pensando que su estatus está por debajo. Las personas somos tan tercas, ¿no?, en darnos cuenta de las realidades trascendentes, que cuando encima tenemos nosotros metido la cabeza en mirar por nosotros mismos nada más, en ese egoísmo y en nuestra autosatisfacción, y terminamos sirviendo al dinero, y hemos disfrutado de tantos bienes, y mira yo lo que tengo y tú no tienes nada, que nos cuesta soltar, como a este rico, la mentalidad de creernos superiores. De hecho, el rico le hace otra petición a Abraham, que mande a Lázaro, otra vez, pero que lo mande ahora como recadero, porque, como digo, le sigue viendo con menos estatus, porque vaya el recadero, que salga de entre los muertos para ir a visitar a sus 5 hermanos, para darle testimonio de la realidad que hay, para que cambien sus vidas y no corran el mismo destino que él. Y Abraham responde con una bofetada de realismo que sirve también para nosotros, porque él dice, mira, tus hermanos, implícitamente, tus hermanos que se han criado en el judaísmo y que conocen las Escrituras, ya tienen a Moisés y tienen a los profetas para saber cómo conducir la vida. No le faltan advertencias a tus hermanos. Lo que le falta es compromiso y obediencia en eso de amar a Dios y amar al prójimo. Porque el rico, ¿tú crees que el rico estaba practicando el amor al prójimo? Con ese pobre en la puerta de su casa con el que... A los otros prójimos, con los que estaba en igualdad, con los que hacía banquetes, sí, pero con el otro no, con el que sufre no. Ahí no hay amor al prójimo. Qué curioso es que nosotros sí que tenemos a uno que cumple lo que el rico pedía. Nosotros sí tenemos a uno que ha vuelto de entre los muertos. No es Lázaro, es Jesucristo. Jesús resucitado se ha plantado en medio de la historia humana. De modo que, según la lógica de este rico ahí en el Hades, ya no nos queda a nosotros excusa para vivir en la práctica del amor. Pues me temo que sí hay excusa.
Me temo que aún con el Cristo resucitado, aquella verdad por la que los primeros cristianos y todavía muchos cristianos están dispuestos a morir antes que negar, al final, muchos que creen, como digo, en el Cristo resucitado, no tienen un corazón dispuesto al servicio, al amor, a la generosidad, a la... ¡Oh, madre mía! ¿En qué follón me voy a meter si nos ven por internet? A la empatía. Que ahora resulta de que algunos americanos han inventado que la empatía es pecado. ¿Vosotros estáis al tanto? Ahora resulta de que es pecado y han sacado un libro y todo diciendo que la empatía es pecado. Madre mía. ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué evangelio es ese? Si Jesús tenía compasión por las multitudes... La empatía es ponerte en el sitio del otro, ponerte en el sitio de la persona que está sufriendo. Dios mío, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? La compasión. Tenemos a uno que sí ha venido de entre los muertos, que ha puesto las cosas al mundo, le ha dado la vuelta y seguimos nosotros poniendo excusas. La presencia de Abraham en el texto, el hecho de encontrar esa presencia de este patriarca, este padre de la fe, en esta vida futura, según el pasaje, pues nos recuerda que la fe sigue, que no caduca, que tiene promesa. Y bueno, el hecho de que se nos llame hijos e hijas de Abraham, como Abraham ser el padre de la fe, es algo que aún sigue, que tiene un sentido, que sigue, y que somos también responsables nosotros de enseñar, por eso estaría interesante que el día 22 fuéramos, ¿no? De enseñar a los niños y a los jóvenes en la fe, enseñar a compartir, enseñar a servir, enseñar a que no me digan que la empatía es pecado. Esta historia nos enseña que Jesús quiere que estemos atentos y nunca indiferentes ante quienes sufren y que actuemos y que hagamos algo. Y que el reino de Dios se abre paso en nuestra calle, en nuestro portal, en nuestro barrio, cada vez que mostramos generosidad y le damos la vuelta a una situación fea. Cuando hacemos esos gestos, ahí se manifiesta el reino. Y como toda parábola hace, nos pone en la situación de elegir qué es lo que hacer, ¿no? El resucitado, el resucitado que no es Lázaro, está delante de nosotros llamándonos a que no nos escondamos, como dice el texto de Isaías. No nos escondamos del rostro de nuestros hermanos. Y la Iglesia es también comunidad del reino donde nadie sobra, donde nadie es menos. Y esto no puede ser jamás un eslogan bonito. En la Iglesia todos tienen que tener pan y dignidad. Si aquí viene una familia que no tiene pan ni ropas, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿No? Hoy estaba Luis en Los Rubios y yo siempre saco esa frase de Luis de que la Iglesia tiene que ser el laboratorio del reino de Dios, donde se pone en práctica, se pone en marcha el reino de Dios, por lo menos aquí se tiene que notar. No puede ser una Iglesia en la que seamos indiferentes cuando hermanos nuestros pues tienen hambre o tienen frío o tienen goteras en el techo, ¿verdad? Bueno, pues vivamos el Evangelio de Jesucristo, así es la conclusión, ¿no? Que Dios nos dé comprensión en su espíritu y calidad de nuestro amor. Bueno, Solideo Gloria.